Barça 2, Leganés 0, victoria azulgrana que le sirve para seguir arriba, eso sí, en un partido gris, un partido con dudas. Vamos con las píldoras tácticas de este Barça Leganés. Y empezamos por el atasco ofensivo del equipo ante un bloque comprimido. No es la primera vez que al Barça, ante una defensa de 5, le cuesta y le cuesta mucho, y ayer volvió a pasar, y os voy a decir por qué. En primer lugar, por dos factores básicos. Uno, el de la amplitud. El Barça sigue haciendo la amplitud con laterales en lugar de extremos, y eso es un factor que obliga menos a los laterales contrarios, a los carrileros del equipo rival, para salir de zona, para estirarse, con lo cual estuvieron muy cómodos. Tendrá que revisar el Barça esto ante este tipo de situaciones, ante esta repliegue tan intensivo de los rivales. El Leganés se disponía en defensa de 5, en 4 hombres en el medio campo, incluso escalonados y muy juntitos, con lo que dificultaba mucho las conexiones interiores. Además, los dos interiores, la posición alta de los dos interiores, que ya estamos hablando últimamente, creo que dificultaron al Barça, es decir, él mismo se dificultaba porque montaba una barrera que impedía conectar. Fijamos la posición de estos dos interiores tan alta, intentando recibir a la espalda de su medio del campo, pero que provocaba que al final en esta zona estuvieran hasta 10 o 12 jugadores. Muy difícil conectar aquí, el equipo lo probó, pero evidentemente era casi imposible. Difícil también conectar con Messi, con Artur, con Rakitic. El Barça perdió 112 balones, que son muchos, y el Leganés anticipó en estas zonas hasta 16 veces el balón. Pero el atasco duró lo que quiso Messi, o hasta que Messi rompió por completo el orden. Ya tiene licencia para ir por todo el campo, pero después de la segunda oportunidad clara del Leganés lo rompió todo. Lo vimos recibir en zonas alejadas. Aquí vemos su mapa de calor de la primera parte, donde se revela. Lo vimos recibir incluso al lado de centrales, en zonas de laterales, en zonas muy alejadas, y desde ahí empezaba acciones casi individuales con pivotaciones o dribblings. A partir de ahí el Barça creció y el Barça al final consiguió ese gol para desatascar un poco el partido. 3. La frescura de Ansu, porque es evidente que este jugador, este joven perla, tiene algo diferente, no solo por el gol, sino por la energía que demostró. Fue el que tuvo más determinación. Messi a un lado, fue el que lo intentó más y fue el que tuvo más frescura, el que fue más incisivos. 7 regates intentó en 54 minutos, jugó poco. De esos 7 regates, 4 fueron de éxito. El resto de jugadores azulgranas hicieron 13 regates, y de esos 6 fueron de Messi. Es decir, que todo el resto de jugadores del Barça, quitando a Messi y quitando a Ansu, hicieron 6 regates. La flaqueza defensiva, porque el Barça sigue sufriendo demasiado en defensa. No se dispone mal cuando está en campo contrario, la ocupación de los espacios es equilibrada, incluso está bien en la recuperación posperdida. Ayer no tanto como en Mallorca, que fue más efectivo, pero sí que se desajusta mucho en las salidas, especialmente como vimos en la primera ocasión del Leganés, donde Sergi Roberto sale en vertical con Piqué, pero Junior olvida la espalda y ahí puede entrar el pase, y después la segunda oportunidad clara del Leganés al principio del partido, donde solo con un saque de banda y una peinada, ahí Junior mar perfilado le da la opción al Leganés. Es demasiado poco para que el rival pueda hacer peligro. El Barça tendrá que revisar esto. Y por último, la sintonía Griezmann, equipo Griezmann, que no se acaban de encontrar. Es verdad que a Griezmann hay que pedirle mucho más, 15 pases en todo el partido, el que menos de todos los jugadores de campo, si quitamos a los suplentes. Incluso Semedo, que entró en la segunda parte, hizo más pases que él. Sí que es verdad que Griezmann tuvo buenos movimientos, especialmente en la primera media hora, y el equipo no lo encontró, por dos motivos. Yo creo que los desmarques de Griezmann son demasiado en vertical, con lo cual es difícil de que entre el pase, tendría que caer más en diagonal para que pudiera entrar el pase, y luego el equipo no lo ve. Se le ve al jugador a veces un poco desconectado, haciendo ese desmarque sin creer que va a recibir. Creo que tendría que tener más determinación por su parte, y luego el equipo intentarlo más con él.